Para mí es un placer volver a Santiago después de casi 2 años confinados y de vernos todos online. La verdad que es una alegría volver a disfrutar de un evento así. Bueno, y agradezco al programa Talentia Summit 21 del Ayuntamiento por esta oportunidad de venir a hablar de inteligencia artificial. La organización de la charla, que deseo hablar de realidad, ficción y retos, y como ha comentado Senén, voy a ser breve en la parte de posicionar de la breve historia de la inteligencia artificial. Hablaré también brevemente de la ficción versus realidad y bueno, cómo la ciencia ficción, que suele ser la antesala de la realidad, no ha situado, no ha planteado cómo la inteligencia artificial, siempre en un escenario distópico. Yo siempre digo que los guionistas cobran, y muy bien, para inventarse realidades, mundos que realmente nos atraigan para ir a ver las películas y por tanto generan unos mundos lejanos a la realidad, pero bueno, que nos sitúa y nos hace debatir sobre inteligencia artificial. Y sí quiero hablar con más profundidad y además que sea objeto del debate de reflexiones sociales sobre inteligencia artificial y los retos a los que nos enfrentamos, dónde estamos actualmente. Bien, para hablar de inteligencia artificial, a mí una frase que me gusta mucho siempre. Estamos hablando de máquinas no pensantes, pero cada vez más capaces. Máquinas que son capaces de realizar tareas también, o mejor que lo humano, tareas que hablamos de inteligencia artificial y sistema inteligente cuando las realizan los humanos y decimos que realmente requieren de inteligencia realizar esas tareas. Hay un libro interesante que aconsejo para leer, introductorio, de Rogianen, que habla de que el mundo cambiará gracias al crecimiento de la inteligencia artificial. Está en un momento de cambio profundo. Si nos vamos a la historia, esta se sitúa pues, aproximadamente hace 70 años. Pues por un lado fue Alan Turing, uno de los padres de la inteligencia artificial y bueno, un matemático fundamental en la mitad del siglo pasado, y hay una preciosa película sobre la máquina Enigma que desarrolló para descifrar los códigos de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. También se aventuró en la inteligencia artificial y dio una charla en el año 47, una conferencia en el Laboratorio Nacional de Física en Londres, donde se preguntaba si una máquina puede pensar. Y es una pregunta que ha estado continuamente, está ahí en el debate de la inteligencia artificial. Y en aquella época, un poco después, en el año 55, John McCarthy, un científico americano, uno de los padres, el padre del término, convocaba una conferencia entre colegas que trabajaban en los ámbitos de investigación que intentaban emular el comportamiento inteligente humano, y propuso a sus colegas el término de inteligencia artificial para la primera conferencia que hubo, conferencia de Dartmouth, en el 56. Y en la línea que he comentado anteriormente, es una ciencia e ingeniería de hacer máquinas que se comporten de una forma que llamaremos inteligente si el humano tuviese ese comportamiento. Brevemente, a mí me encanta siempre poner el ejemplo del ajedrez. El ejemplo de, bueno, es un juego deporte en el que todos tenemos claro que requiere de destreza, de inteligencia, de estrategia, de táctica, tener una capacidad claramente de inteligencia para jugar al ajedrez. Y en el año ya 96, Deep Blue, una máquina que aquí la tenemos en la imagen en la parte inferior, que tiene aproximadamente como un frigorífico, era una máquina de cálculo muy potente, que además con un software de inteligencia artificial fue capaz de ganarle a Gary Kasparov la primera partida en el 96, y un segundo match con una máquina con una segunda versión más potente le ganó el torneo 2,5 en 1,5. Y hay muchas anécdotas sobre cómo consiguió ganarle o cómo jugaba en aquel momento esta máquina. Aquí estamos hablando de un modelo matemático con unas grandes capacidades computacionales. Años después, la inteligencia artificial evoluciona. Tenemos otro gran reto en el año 2005, uno de los muchos retos o logros, y es cuando en el DARPA Grand Challenge, una competición de coches autónomos sin conductor, es la primera vez que un vehículo Stanley de la Universidad de Stanford consigue llegar a la meta cruzando zonas de desiertos, bosques, etcétera, y había cambiado el paradigma. En el 96-97 estamos hablando de máquinas con una capacidad grande de cómputo y modelos matemáticos que modelaban el algoritmo famoso de Max-Min y la variante alfabeta que modelaban juegos bipersonales. Aquí estamos hablando de la capacidad de aprender a partir de los datos, un vehículo con muchos sensores que era capaz de aprender y ir tomando decisiones de acuerdo a ese aprendizaje. En estos 10 años, del 96 al 2005, hay un cambio en el paradigma. Hemos pasado del modelo
puramente matemático a un modelo también con unos fundamentos matemáticos. Aquí tenemos modelos neuronales, pero que está basado en el aprendizaje alimentado a partir de datos. Otro de los grandes logros es más reciente, en el año 2016, cuando la empresa DeepMind, una empresa que acaba de comprar en Google, actualmente ya la empresa Google DeepMind, pues desarrolla un algoritmo para jugar, un sistema inteligente para jugar al Go. El Go es un juego más complejo que el ajedrez, una estrategia más compleja, y en un torneo con el campeón del mundo, Lee Sedol, la propia Google ofreció $1 millón para el campeón del torneo, la máquina que había creado Google frente al campeón del mundo, y el AlphaGo ganó 4-1 al campeón del mundo. Le ganó la primera partida y tres más. Y donde además jugaba de una forma muy creativa, con estrategias que nunca habían desarrollado los humanos. Igualmente fue un algoritmo, un sistema inteligente que aprendía de la experiencia, que era entrenado con muchísimas partidas y aprendió de la experiencia. Estamos en un cambio total de paradigma, en donde los datos que alimentan a los algoritmos inteligentes son esenciales y, junto con las técnicas de inteligencia artificial, pues permiten el desarrollo de este tipo de nueva inteligencia artificial. Y si miramos qué ha ocurrido en este siglo, en el siglo XXI, 25 años justamente del siglo XXI, y vemos una historia completa de éxito de empresas que tienen en los datos, en las tecnologías digitales, en el modelo de negocio basado en el procesamiento inteligente de datos, su recorrido actual y su éxito. Basta mirar hacia atrás y en estos últimos 20 años tenemos el nacimiento de Facebook. Es un portal, actualmente, bueno, la empresa ha derivado hace unos días a Meta, con la idea del modelo de metaverso, pero actualmente es un portal de datos con muchísimos datos procesados con tecnología inteligente para producir marketing, para el marketing digital. YouTube nace un año después, el iPhone es el cambio de la tecnología de Apple, nace Twitter, Airbnb, WhatsApp, Uber, Instagram, etc. Tenemos una primera década de este siglo en la que pues nacen todas estas grandes compañías que actualmente sería impensable un mundo sin ellas y con todo lo que suponen. Es imposible pensar qué viviríamos actualmente, cómo viviríamos sin estas aplicaciones que al final tienen pues 15 años de historia aproximadamente. Además, si analizamos esta historia de éxito, basta analizar las 10 empresas más importantes del mundo si atendemos a la capitalización bursátil. Hablamos continuamente de una economía digital y escuchamos siempre hablar de economía digital y nos preguntamos por qué. Pero fijémonos en las 10 empresas más importantes del mundo. La número 2, Saudi Aramco, es una empresa petrolífera que son todas las reservas de petróleo de Arabia Saudí. El resto, de la 1 a la 9, aquí están en rojo, son 8 empresas del ámbito de la tecnología. Empresas que trabajan con datos, que desarrollan sistemas inteligentes o que desarrollan tecnología, hardware para el procesamiento de estos algoritmos. Tenemos Apple como la número 1, Microsoft, Amazon, Alphabet, la matriz de Google, Tencent, que es el holding de Internet chino, Facebook, Tesla, que ha crecido en los últimos 2 años, está creciendo, prácticamente dobla los números de un año a otro, y Alibaba, que es el equivalente al Amazon chino, y una empresa de inversiones, la número 10, un fondo de inversión que eran hace 10 años las empresas más importantes del mundo. Tenemos claramente una economía que está gobernada por las grandes empresas de datos e inteligencia artificial, y basta compararlo con la economía española. Si analizamos las empresas del IBEX 35, aquí tenemos datos de septiembre de este año, la empresa de mayor capitalización bursátil es Inditex, 90.000 millones de euros. Facebook son aproximadamente unos 700.000 millones de euros. Si comparamos toda la bolsa española del IBEX 35 con Facebook, Facebook tiene actualmente ligeramente mayor capitalización bursátil que la bolsa española. Estamos hablando de una empresa que son solo datos en los muros e inteligencia artificial para procesar esos datos, aprender nuestros comportamientos y lanzarnos un marketing personalizado para nosotros. Esa empresa vale más que todo el top 35 de la economía española. Si los beneficios que deja esta empresa, una empresa de datos, permitiría, pues imaginémonos, comprar cualquier empresa española en un año. Empresas tan importantes como puede ser Endesa, 21.000 millones, Telefónica, 23.000 millones,
El Banco Santander, el más grande de España, 54.000 millones. Estamos hablando de empresas entre 20.000 y 50.000 millones frente a una empresa de datos de inteligencia artificial que vale 700.000 millones. Claramente, la economía mundial actualmente ha girado hacia la economía digital, la economía del dato y de la inteligencia artificial. Claro ejemplo de la importancia actual de esta transformación. Ha habido un gran paso a nivel económico y ahora entramos, como hablaremos, de una nueva etapa en la que estamos hablando de la automatización del trabajo. Esto nos sitúa en una nueva revolución industrial, la cuarta revolución industrial, donde hay autores que comparan la inteligencia artificial con la nueva electricidad. La electricidad fue la tecnología transversal y que impulsó la segunda revolución industrial, y aquí hablamos de la inteligencia artificial como el motor de la cuarta revolución industrial, en esta era de transformación digital que ha sido además acelerada por la pandemia de la que estamos saliendo. Estamos hablando de una era, la era del Big Data, grandes volúmenes de datos que alimentan a la inteligencia artificial, al algoritmo Machine Learning, para crear modelos, conocimientos, sistemas inteligentes en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Y hoy en día hablar de inteligencia artificial como la gran área de diseño de sistemas inteligentes es normal. Hablamos de Machine Learning. Machine Learning estamos hablando de los algoritmos inteligentes que aprenden a partir de los datos, que prácticamente actualmente son el 90 y mucho % de las aplicaciones que nos encontramos y con las que trabajamos, y particularmente dentro de Machine Learning escucharéis continuamente el término de Deep Learning como algoritmos, los algoritmos neuronales, que algoritmos de aprendizaje profundo, algoritmos que imitan al sistema nervioso, las redes neuronales, y que actualmente han eclosionado en estos últimos 10 años y tienen un papel estelar en el desarrollo de sistemas inteligentes. Son 3 términos que se utilizan continuamente y que son la referencia en el ámbito de inteligencia artificial. Unos pocos ejemplos para mostrar la importancia. Uno, muy ilustrativo. Target es una cadena comercial americana de grandes almacenes, como es aquí el equivalente al Corte Inglés, que tiene un equipo de científicos de datos que analizan el comportamiento de los clientes y analizan multitud de comportamientos. Entre ellos, decidieron analizar qué ocurría con las personas, con las familias que tenían niños, con las señoras embarazadas y el comportamiento de las familias que tenían niños, porque una vez que tiene un bebé se sabe que va a tener unas compras masivas de una serie de productos y pretendían fidelizarlo. En este análisis comprueban que hay una secuencia de productos, un par de docenas de productos, que desde las cremas sin perfume en el tercer mes a una secuencia sistemática permiten predecir con una exactitud tan exactos como un ginecólogo cuando va a dar a luz una señora, y por tanto pueden ir lanzando una serie de campañas bastante, digamos, agresivas de fidelización, de descuentos, para que esas familias se mantengan en la empresa. En una de las empresas, está datado en un libro, el libro que indico aquí, Big Data, la revolución de los datos masivos, pues un señor llega a uno de los centros comerciales a poner una queja muy cabreado porque su hija, muy joven, ha recibido propaganda con unos descuentos tremendos, incentivándola a comprar productos para embarazadas, con lo cual insinuaba que a su hija la estaban incitando a quedarse embarazada. Le echaron la culpa a los ordenadores, pero de usted un error, la máquina ha mandado erróneamente la publicidad, y a los pocos días el director de este centro comercial llama a este señor para disculparse de nuevo. La respuesta que recibe el director es la siguiente, respuesta conciliadora del padre. He estado hablando con mi hija, dijo el padre, resulta que en mi casa han tenido lugar ciertas actividades de las que yo no estaba del todo informado. Mi hija sale de cuentas en agosto. Soy yo el que les debe una disculpa. Obviamente no había habido error de las máquinas. El sistema inteligente había detectado que la chica empezó a comprar productos para embarazadas, había detectado, de acuerdo a su modelo de predicción, que está embarazada, y comenzó el protocolo que tenía la empresa de empezar a mandarle productos, cupones de descuento para productos para embarazadas. Estaba en las primeras etapas de embarazo, no se le notaba físicamente y no había todavía informado a su familia del estado en el que se encontraba. Es un claro ejemplo del poder de los datos. Por ejemplo, recientemente algoritmos de DeepMind, la empresa que compró Google, son capaces de detectar hasta 50 enfermedades solo analizando la retina, a partir de la foto del ojo. Pero para mí, la aplicación actualmente de la inteligencia artificial en el ámbito de la medicina, la que más me ha impactado es la siguiente. Un equipo de científicos
trabajando en Pensilvania, en el centro médico de Hessinger, han analizado el comportamiento, no el comportamiento, los electrocardiogramas de 400.000 personas, 1,7 millones de electrocardiogramas, con secuencia de electrocardiograma de las personas, analizando su salud. Y, bueno, en los datos que tienen históricos estas personas, tienen un conjunto de personas que han fallecido y deciden analizar si son capaces de predecir la muerte de una persona. Y comprueban que el algoritmo es capaz de aprender con una probabilidad muy alta de detectar cuando una persona con un año de antelación puede fallecer a partir del electrocardiograma. De acuerdo a los históricos que tiene, predice con muy alta probabilidad el fallecimiento de aquellas personas que han fallecido. De modo que se tiene un algoritmo inteligente que es capaz de predecir si vamos a fallecer en un año. Pero es una caja negra, es un sistema neuronal, y el algoritmo no es capaz de explicar cómo hace la predicción. Está claro que en el electrocardiograma hay ciertos elementos, cierta información que es capaz de agregar y que le sirve para determinar esa predicción. Los médicos son incapaces de ver ninguna señal en ese electrocardiograma de esa persona que distinga la persona que fallece de la que no fallece. Algo que encuentra el algoritmo y que no ven los médicos. Este es uno de los grandes retos de la inteligencia artificial. Algoritmos explicables, que expliquen, interpretables y que expliquen por qué la toma de decisiones, cómo llegan a encontrar esos datos, ese conocimiento oculto y explicarlo. Pero este es uno de los grandes retos y este es uno de los resultados más impactantes recientes. Esta es la situación actual de la inteligencia artificial. Tenemos aplicaciones en todos los ámbitos de nuestra sociedad y esto va cambiando y evolucionando muy rápidamente. Muy brevemente, para hablar de ficción, bueno, el cine es siempre, y la ciencia ficción, la antesala a la realidad, y tenemos un conjunto de películas, algunas icónicas, como estas que tengo en primera transparencia, desde Odisea en el 2001, Odisea en el espacio, con Hall, el ordenador que controlaba las naves, una película del 68, donde uno de los padres de la inteligencia artificial fue el asesor de esta máquina inteligente. Otra película icónica, Blade Runner, con Roy Batty, el replicante, que es es el protagonista de la película, o una muy... A mí me gustó mucho cuando la vi. De hecho, yo fui a verla en el estreno por un amigo que me llevó a ver una película de un director que le encantaba, sin saber que era de inteligencia artificial, y me encontré una preciosa película donde el protagonista se enamoraba. Bueno, el protagonista realmente era el sistema operativo, Samantha, de la que se enamoraba el protagonista de la película, y a partir de ahí desarrolla toda la historia de relación entre los dos, hasta que el sistema inteligente se aburre del humano y se va al Internet a relacionarse con otros seres más inteligentes que le aburrían menos que los humanos. Es curiosa y realmente una película simpática. Tenemos las películas en las que el robot humanoide pretende ser humano, como El hombre bicentenario o Inteligencia artificial de Spielberg, y, como no, películas donde tenemos una situación totalmente catastrófica, un mundo distópico donde las máquinas se rebelan contra los hombres y que llevaron a Stephen Hawking a indicar, a decir hace 7 años que el miedo que le producía la inteligencia artificial que podía ser un peligro para la raza humana. Y para mí otra película que realmente es ciencia ficción, pero para reflexionar, es Machina, donde un robot, Ava, es la protagonista y relata toda la relación entre Ava y su creador y uno de los ingenieros que la analizó. Es una película muy interesante, no quiero contar nada sobre ella porque es para verla y para reflexionar. Estamos hablando de un mundo distópico, no tenemos en este momento algoritmos, modelos matemáticos que nos puedan llegar a plantearnos que vamos a tener un robot humanoide inteligente, modelo humano. Es decir, es una distopía total, nadie puede decir lo que ocurrirá dentro de un año, pero tampoco creo que deba ser la preocupación actual. Es decir, actualmente estamos hablando de máquinas no pensantes, pero muy capaces para realizar tareas muy concretas. Pero sí que esto nos lleva a plantearnos el miedo del hombre siempre a que una máquina inteligente piense o llegue a rebelarse, y de ahí las famosas 3 leyes de la robótica formuladas por Asimov a mitad del siglo pasado. Y cabe plantearse, ya tenemos máquinas, sistemas inteligentes, tenemos coches autónomos
que es una realidad, y hay en unos países en los que ya podemos ver un autobús autónomo o taxi autónomo en Singapur, etcétera. Y bueno, cabe preguntarse si estamos preparados para convivir con máquinas inteligentes, con máquinas con las que vamos a interactuar, y cuál es nuestra propia reacción si ahora saliéramos a la calle y empezamos a ver coches autónomos, que son mucho más seguros que los humanos y que no tienen ningún peligro, ningún accidente. Este es un mundo que nos va a llegar y en el que nos toca comenzar a pensar y a vivir. Y como tercera parte, quiero hablar un poco de reflexiones y retos de la inteligencia artificial. La primera reflexión son reflexiones del impacto social, qué implicaciones tiene. Un estudio reciente del Foro Económico Mundial de Davos analizaba durante la pandemia que con la aceleración que se está produciendo por la propia pandemia, en una presión que yo creo que es optimista, pero planteaba que para el año 25 el 50% de las tareas que realizan los humanos pueden ser realizadas por robots. Yo creo que es muy optimista en el porcentaje, pero es una realidad de un debate, si no es el 50, será el 35, será el 40, pero una realidad que poco a poco se van automatizando las tareas que hacemos en el día a día. Y esto va a ir creciendo en los próximos años. Ya tenemos el ejemplo de los taxis chinos sin conductor, tenemos desde algoritmos que analizan un caso de debate reciente, algoritmos inteligentes que analizan el comportamiento de los empleados de una empresa. Una empresa tecnológica, Exoya, despidió al 30% de sus empleados, 150 hace unas semanas, y el CEO le envió una carta diciendo: muchos estaréis sorprendidos, pero realmente creo que Exoya no es para vosotros. Y lo despide porque el algoritmo de análisis de rendimiento en el trabajo analiza el rendimiento de esos trabajadores y da un rendimiento por debajo de la media, lo etiqueta como improductivo y, por tanto, plantea a la dirección de la empresa directamente el despido de los trabajadores. Es una realidad, un mundo frío, inhumano, en el que nos encontramos con este tipo de algoritmos. O los algoritmos de sesgo y discriminación. Tenemos un caso clásico que es Compass Software, que es un sistema inteligente que se desarrolló en Estados Unidos para calcular el riesgo de reincidencia en delitos de las personas que estaban en la cárcel. Se alimentó de los datos de una encuesta de 150 preguntas de la población de las cárceles y llegó a aprender con un sesgo tremendo. Aquí en esta transparencia, uno de los muchos ejemplos que están datados en Internet, una chica joven que había robado una bicicleta, creo recordar, y era la primera vez, la etiquetaba como una persona de alto riesgo, y un hombre blanco de edad media, que había recibido varias veces en delitos de robo con violencia, lo etiquetaba de bajo riesgo, lo cual demostraba un sesgo claro en el que había llegado de alguna forma, identificar el color, la raza, como un signo de riesgo, y había un error directo. Anteponía el color de la piel, la raza, antes que realmente los delitos que había tenido en su historial y que podían predecir su peligrosidad o reincidencia. Hay un sesgo de discriminación a las minorías cuando esas minorías no están representadas de igual forma en los datos de la población de la cual se aprende. El director de inteligencia artificial de Google comentaba recientemente que realmente para él el peligro no estaba en los robots asesinos, sino realmente en el sesgo que introducían los algoritmos. Realmente aquí está el peligro cuando un algoritmo toma decisiones sobre nuestra salud, los seguros o cualquier ámbito de nuestra vida. Es realmente fundamental analizar la calidad de los datos, con qué datos son alimentados los algoritmos y realmente cuáles son las decisiones que toman esos algoritmos. Y esto nos lleva pues, a analizar, a preguntarnos cuál es el impacto que van a tener los sistemas inteligentes en nuestra sociedad. Hay algunos libros ya muy interesantes que debaten al respecto, cómo va a afectar al empleo, cómo se van a transformar los puestos de trabajo, se van a perder los repetitivos y se mantendrán los creativos, se van a crear profesiones que actualmente no existen, cómo debe ser la educación en nuestro escenario, un escenario en el que necesitamos una educación continua en las tecnologías, qué implicaciones sociales tendrá, etcétera. Reitero lo dicho al inicio, estamos hablando de máquinas no pensantes, pero cada vez más capaces, máquinas que pueden llegar a automatizar cualquier tarea. Hay estudios que indican que cualquier tarea que pueda requerir menos de 10 segundos
de pensamiento de cómo hay que realizarla, con suficientes datos de cómo se realiza, los algoritmos pueden llegar a aprender y a realizarla igual o mejor que nosotros. Y esto nos lleva a un escenario, el que planteaba el Foro Económico Mundial, de una automatización continua de las tareas que realizamos. Hay estudios y hay mucha documentación que están prediciendo que los niños que entran hoy en día al colegio, cuando salgan, entre el 50 y el 65% van a estar trabajando en profesiones que aún no existen, y todas ellas prácticamente van a ser profesiones en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de esta economía digital que está transformando el mundo. Y para terminar, después de hablar de estas reflexiones sobre en el mundo al que estamos abocados, retos desde el punto de vista de la inteligencia artificial. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Un estudio reciente de la Comisión Europea en el que se han analizado las tecnologías que van a ser más impactantes en los próximos 10 años en el ámbito de la industria, señalaban 6 tipos de herramientas o tecnologías inteligentes que van a tener una presencia continua y muy importante en la industria. La automatización de procesos, máquinas autónomas, visión artificial, detección de anomalías, procesamiento de lenguaje natural y análisis de sentimientos, y la predicción clásica del machine learning. Sobre la primera automatización de procesos hay un hecho curioso. Ahora mismo el Gobierno de España acaba de sacar una convocatoria de los fondos de recuperación para administraciones públicas. Yo me había planteado, llevo poco tiempo en el Gobierno del Ayuntamiento, y me había planteado alguna vez empezar a meter automatización de procesos en el Ayuntamiento, y decía, si me pongo a plantearlo ya van a decir, llega un loco de la inteligencia artificial queriendo ya meternos en la automatización. En la convocatoria que ha sacado el Gobierno, la línea 2 y una de las prioritarias habla de sistema operacional inteligente. Justamente ya habla que en los proyectos que hay que preparar en esta convocatoria, que es para el 15 de diciembre, hay que preparar proyectos para cada una de las líneas. Una de las líneas para la que hay que plantear el proyecto es sistemas RPAs, el uso de robots para automatización de procesos, sistema automático de la automatización y optimización de procesos. Es una realidad, y desde el mismo Gobierno ya se nos está avanzando, que es el camino que tiene que seguir la Administración Pública para optimizar los procesos, para automatizar los procesos que son repetitivos y que se realizan con ciertos automatismos, y que permita optimizar los recursos y mejorar todo lo que es el funcionamiento de la Administración Pública. Es una realidad que está llegando al día a día. Retos en el ámbito de los datos y los algoritmos, pues hay retos muy importantes. Yo antes hablaba del sesgo, del sesgo de los algoritmos, consecuencia de la discriminación de los algoritmos, porque los datos están sesgados. Es fundamental analizar la calidad de los datos, lo que se conoce como Smart Data, y disponer de datos de calidad para alimentar esos algoritmos. Por supuesto, la privacidad. Actualmente estamos en un mundo en el que se discute continuamente sobre el valor de nuestros datos y cómo, cuando cedemos todos nuestros datos, al final hay algoritmos inteligentes. Facebook, sin ir más lejos, pues cuando tenemos suficientes datos en nuestro muro, se dice que a partir de 70 opiniones nuestras son capaces de hacer una radiografía nuestra que nos conocen mejor que nuestra propia pareja. Y de hecho hay hasta una película y hay hechos pasados de robo de los datos de Facebook y cómo se ha utilizado en campañas electorales. La privacidad es fundamental, y actualmente una de las áreas emergentes es los algoritmos inteligentes que permiten preservar la privacidad, lo que se conoce como aprendizaje federado, privacidad diferencial, etcétera. Y, por supuesto, lo que anteriormente yo comentaba de la transparencia de los algoritmos, la interpretabilidad. Hablaba del caso del ejemplo médico de predecir la mortalidad a partir del electrocardiograma, pero sin conocer realmente cómo se toma la decisión. Ser capaces de disponer de algoritmos transparentes que nos expliquen la toma de decisiones es esencial para poder entender cómo razonan estos algoritmos, y para que las decisiones realmente podamos comprenderlas y podamos analizarlas. Otro ámbito de reto es lo que se denomina como inteligencia artificial general o inteligencia artificial fuerte. Una inteligencia artificial que vaya más allá de propósitos de tareas muy concretas. Una inteligencia artificial que sea capaz de resolver problemas imitando la evolución, como los humanos pueden evolucionando y pasar de unos problemas a otros, que pueda ser flexible y aprenda a resolver problemas por sí misma, que generalice y
distintos problemas que puedan tener cierta similitud, permite abordarlos en diferentes escenarios e incluso se habla de inteligencia artificial que pueda generar datos, que pueda crear escenarios propios y aprender a partir de los escenarios, que vaya retroalimentándose. Estamos hablando de una inteligencia artificial que cada vez tenga una mayor capacidad y llegado hasta lo que se conoce como el gemelo digital, poder tener un sistema digital que sea un gemelo de un sistema físico y poder analizar su evolución futura. Estamos hablando de grandes retos que actualmente están analizándose. Estamos hablando de investigaciones incipientes, pero que es el camino para la inteligencia artificial futura, que será una inteligencia artificial que permitirá abordar múltiples problemas y que haya sistemas inteligentes que, sabiendo abordar un problema, puedan llegar a abordar problemas similares. En este ámbito, para quien interese, hay alguna lectura interesante, dejar de las transparencias, y hay alguna ya lectura interesante sobre cómo se están desarrollando sistemas inteligentes en esta línea, y por ejemplo está Budao 2.0, que es el gran sistema inteligente chino, que actualmente se dice que es el más sofisticado del mundo en la generación de lenguaje. Es decir, hay unos avances tremendos con herramientas de propósito general. Y para terminar, bueno, pues unas cuantas pinceladas finales. Ahí me encanta cómo Kai-Fu Lee, que fue el director de Google en China, en la época en que Google se intentó expandir en China, cómo en su libro en el que analiza la superpotencia de inteligencia artificial, el modelo chino versus el modelo americano, cómo plantea o analiza la evolución de la inteligencia artificial. Kai-Fu Lee en su libro habla de 4 olas. La primera, la ola de la inteligencia artificial de Internet, que es este conjunto de empresas que yo comentaba anteriormente de la economía digital, las empresas que nacen o se desarrollan fuertemente en la primera década de este siglo, y es lo que llama la inteligencia artificial de Internet. La segunda, en la que nos encontramos actualmente, que es la inteligencia artificial empresarial, el desarrollo de sistemas inteligentes aprendiendo de los grandes volúmenes de datos de las empresas para predicción y automación de procesos, y habla del futuro hacia lo que comentaba anteriormente, que podríamos hablar de inteligencia artificial fuerte. Habla de 2 olas futuras. En primer lugar, la inteligencia artificial de la percepción, donde habla de una separación, de una línea borrosa de separación entre el mundo online y el mundo offline, lo que llama HOMO, y habla de la digitalización del mundo con aparatos y sensores inteligentes que irán tejiendo una red en la que habrá cada vez menos diferencia entre ambos mundos. Y finalmente habla de la IA autónoma, sistema autónomo que a partir de la fase previa de la percepción pues sea capaces de tomar decisiones y trabajar de forma autónoma y productiva. Y ahí como define la secuencia de olas de los desarrollos presente y futuro de la inteligencia artificial. Para terminar, como un par de comentarios. Bueno, la inteligencia artificial actualmente está etiquetada como una tecnología de propósito general, equivalente a las tecnologías que fueron el corazón de las anteriores revoluciones industriales, como fueron la máquina de vapor, la electricidad y los ordenadores a Internet en la tercera revolución industrial. Y en los estudios que actualmente leemos siempre se dice o se observa que hay una conciencia casi universal de la importancia de la inteligencia artificial. Actualmente va calando en el mundo la importancia que tiene, aunque una cosa es saber que existe, otra ponerla en práctica. Tenemos los grandes retos de cómo ponerla en práctica y, bueno, actualmente hay también, cuando analizamos qué ocurre en el mundo, hay una falta de profesionales en el mercado laboral tremenda. Es decir, que los que estáis aquí, que estéis estudiando en carreras cercanas a la inteligencia artificial, prácticamente informática, o puede ser matemática, otras carreras, otra ingeniería, realmente derivaros al ámbito de la inteligencia artificial, o es seguro que tendréis un futuro impresionante, porque hay una demanda tremenda de profesionales en este ámbito. Un detalle he puesto de ejemplo en la salud, un comentario en salud. Hay un libro muy interesante de Max Tegmark, un físico del MIT. En su libro Vida 3.0 analizaba las aplicaciones de la inteligencia artificial. Y él comentaba que actualmente siempre hablamos del coche autónomo. Yo lo he puesto como gran ejemplo y un gran reto. El coche autónomo, que bueno, va a transformar la movilidad, que es un problema importante en nuestras ciudades. Va a reducir al 10%, se prevé, los accidentes. Pero él hace un análisis de qué ocurre en el ámbito de salud, donde hay unas aplicaciones continuas de la inteligencia artificial. Él databa en su libro que actualmente en Estados Unidos hay más de 100.000 muertes anuales por errores médicos, y plantea que uno de los grandes retos y de la inteligencia artificial es el ámbito médico, porque probablemente, como él plantea, sea más determinante que el de los coches autónomos, porque puede permitir reducir considerablemente los errores en el diagnóstico, dado que la inteligencia artificial puede ayudar a hacer un diagnóstico
certero de las enfermedades y, por tanto, evitar esos errores médicos. Y termino con esta idea. Estamos hablando de máquinas hoy no pensantes, cada vez más capaces, y en un artículo que leí hace un tiempo, pues hablaba que a los seres humanos siempre nos quedará la creatividad. Una máquina no puede crear, y preguntaba si es un mito o una realidad, igual que se nos decía que hoy todavía la potestad de las preguntas las tenemos los humanos, aunque cada vez también las máquinas nos plantean pues preguntas a partir del conocimiento. Muchas gracias y bueno, encantado de que abramos un debate y una conversación al respecto.